El contexto de este devocional es Génesis 22, 1 al 19. Por segunda vez, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: Yo, el Señor, he jurado por mí mismo, que por esto que has hecho de no negarme a tu único hijo, ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron de allí y se fueron a Beerseba. Allí en Beerseba Abraham se quedó a vivir. Génesis 22, 15 al 19. Dios le había pedido a Abraham que le ofreciese a su hijo Isaac en sacrificio. Indudablemente, esta fue una prueba tremenda, no solamente por lo mucho que Abraham amaba a su hijo, sino también porque él sabía que los sacrificios humanos eran algo que Dios aborrecía. A pesar de ello, impulsado por su fe en Dios, Abraham obedeció. No obstante, justo en el momento en el que el sacrificio estaba a punto de efectuarse, Dios mismo detuvo la mano de Abraham porque a través de su obediencia él había demostrado su fe. Al leer el relato, inevitablemente surge una pregunta: ¿por qué Dios exigió semejante cosa de Abraham? Dios lo conoce todo, y él sabía bien la fe que había en el corazón de Abraham y su predisposición a obedecerle. Y aunque Abraham no llegó realmente a sacrificar a su hijo, para Dios fue como si lo hubiese hecho. Entonces, ¿por qué el Señor quiso probar de esta manera a Abraham? A través de esto, Dios quiso mostrar a todos la fe de aquel que sería ejemplo para todos los creyentes, aquel a quien el Señor había escogido para bendecir a su pueblo y a todos los pueblos de la tierra. Abraham fue justificado ante Dios por la fe. Sin embargo, también fue justificado ante los hombres por sus obras, ya que a través de sus obras demostró que su fe era genuina. Además, Dios también quiso mostrar en Isaac, en aquel hijo llevado y colocado en el altar del sacrificio, un prototipo de Jesucristo, anticipándose en la historia al momento en el que el Hijo de Dios iría obedientemente a la cruz donde sería ofrecido en sacrificio. Por medio de este incidente, Dios estaba enseñando que tenía que ser un hombre, un Salvador, quien se interpusiera entre Dios y el ser humano, a fin de quitar la barrera de separación que el pecado había levantado entre ellos. En aquel momento, Dios evitó que Isaac fuese sacrificado, y en su lugar proveyó un carnero para el holocausto, un sustituto para el hijo de Abraham. No obstante, Jesucristo, el Cordero enviado por Dios, murió por nosotros, por todos los pecadores. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente después de este suceso, el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y lo bendijo. En la Biblia, el ángel del Señor es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo mismo. El mensaje fue pronunciado en primera persona. Yo, el Señor, he jurado por mí mismo. Génesis 22, 16. Jesús, el Mesías, Dios el Hijo, estaba presente de forma única en este memorable evento. Y no solo eso, Él estaba jurando por sí mismo, y lo hacía así porque no había autoridad más alta por la cual podría jurar. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Hebreos 6:13. ¿En qué consistió la bendición que el ángel del Señor le comunicó a Abraham? El Señor dijo: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. La obediencia de Abraham era una evidencia de su fe en la promesa de que Dios le daría descendencia a través de su hijo Isaac. Pero Dios le dijo a Abraham: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Génesis 21:12. El Señor le dijo: tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. A través de esta promesa, Dios le estaba diciendo a Abraham que sus descendientes prevalecerían sobre sus enemigos y los dominarían. En último lugar, el Señor también le dijo: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
¿De qué simiente está hablando Dios aquí? Pablo responde a esta pregunta en su carta a los Gálatas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es Cristo. Gálatas 3:16. El apóstol amplía esta idea en el mismo capítulo diciendo: y la Escritura, al prever que Dios habría de justificar por la fe a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham cuando dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:8. El apóstol dice que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva o buena noticia es el significado de la palabra evangelio. ¿Y cuándo le anunció Dios a Abraham la buena noticia de que su Hijo Jesucristo sería el Salvador que vendría para bendecir a todas las naciones de la tierra? Pues cuando lo llamó a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar. Hoy en día, el Evangelio se ha extendido por todo el mundo, y de ese modo, el Mesías, el único Hijo de Dios el Padre, cumplió la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra. Tal vez suponemos que Abraham, Isaac, Jacob y todos los héroes del Antiguo Testamento eran grandes hombres, aunque no podían conocer ni comprender todo lo que nosotros sabemos hoy. Sin embargo, lo más probable es que Abraham supiera mucho más acerca de la venida del Señor Jesucristo y del Evangelio de lo que podríamos pensar. En efecto, Jesús mismo dijo: Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Juan 8:56. Aunque el Salvador aún no había venido, a través de este incidente Dios mismo le reveló a Abraham lo que ocurriría en el futuro. Allí, Abraham contempló con los ojos de la fe al futuro, al momento en el que el Hijo de Dios sería entregado por los pecadores. Después de que Dios llamó a Abraham para ofrecer a Isaac, pasaron 3 días antes de que llegasen al monte, y allí Dios le devolvió a Abraham a su hijo vivo, justamente al tercer día. De ese modo, Abraham no solo tuvo una revelación de la muerte del Señor Jesucristo, sino también de su resurrección. Esa fue la buena noticia, el evangelio que Dios le predicó a Abraham, y lo hizo allí, justo en el monte Moria.